El Señor nunca nos va a dejar sin instrucciones, ¿verdad? El Señor siempre va a llevarnos a que las instrucciones están en su palabra. ¿Cómo queremos que funcione un matrimonio? Yendo a la palabra del Señor, ¿verdad? No puede usted comprar un mueble, un artículo, si por ley no trae el instructivo, ¿verdad? Y usted sabrá si lo quiere leer o no, el instructivo. Usted sabrá si quiere tomarlo en cuenta, el instructivo. Pero si usted quiere hacerlo a su manera, pues en lugar de salirle una cómoda, a lo mejor le puede salir un refrigerador, ¿verdad? Y si usted compró un mueble para la televisión, pues a lo mejor le va a salir un mueble para bolear zapatos, porque las instrucciones no las siguió. ¿Usted sabe que las instrucciones son algo importante? Claro que sí, ¿verdad? Voltea con tu esposa y dile: vamos a seguir lo instructivo, que es la palabra del Señor. Pero hoy en día muchas gentes quieren seguir su matrimonio a su manera, como ellos piensan que es, y no permiten que el instructivo de la palabra del Señor haga las cosas más fácil, más certeras y concretas. Gálatas capítulo 5, breve tema que quiero compartir con ustedes es el reto de andar en el Espíritu. El reto de andar en el Espíritu. Pues hoy día hay muchos retos, aún en el mundo se manejan muchos los retos, ¿verdad? El reto de esto, el reto de aquello, y las compañías comerciales inventan para atraer clientes, ¿verdad?, a sus negocios, los retos para esto, el reto para aquello. Pero el matrimonio no es exento de que también tiene que vivir en retos. Y ese reto que quiero hablarles es el reto de andar en el Espíritu. Y hay un reto de andar en el Espíritu, porque si alguien no anda en el Espíritu, entonces la Biblia nos enseña que si no anda en el Espíritu de Dios, andará en la carne, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar significa caminar, significa ir por la vía que hemos decidido. Entonces, mis hermanos, mis queridos matrimonios, hay una diferencia entre caminar en la carne, porque dice aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto, acerca de las diferencias entre estos dos, de andar en el Espíritu y andar en la carne? ¿Qué significa andar en la carne y andar en el Espíritu? ¿Cómo estoy yo? Tal vez tú puedes pensar en esta noche: a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Ando en el Espíritu? ¿O qué es? Andar en el Espíritu es así medio andar, medio volando y andar no pisando en la tierra, o es andar así como en concentración mental. ¿Eso es andar en el Espíritu? Claro que no. Pasar 5 horas con tu mente en blanco y hacer cuánto circo se le pueda a uno pensar que eso es conectarse con el más allá. No, mis hermanos, eso no es andar en el Espíritu. La Biblia es clara, práctica en todo esto, ¿verdad? Pablo dice claramente en el libro de Colosenses. Vaya conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tiene? Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu, mis queridos matrimonios bellos que están en esta noche aquí? Dice que cuando no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento. Andar en el Espíritu es conocer la voluntad certera de Dios para tu vida. Andar en el Espíritu es vivir conociendo día con día a Dios. Entonces, no es como suena en ocasiones en la palabra de andar en el Espíritu, que si alguien no la puede entender, pues es andar de una manera que nadie lo toque porque trae demasiada santidad. ¿Sí? Yo me acuerdo que había en aquellos ayeres cuando iniciábamos en la vida cristiana, pues pensamos que entre más orábamos, entre más ser cristianos, entre más pedíamos, éramos más intocables. Y en ocasiones nos enseñaban al ayuno, ¿no? Entre más ayunas, más espiritual te haces. Entonces ahí estábamos nosotros, pues 1, 2 días, 3 días, 4 días aguantando un ayuno. Era demasiado para nosotros, ¿verdad? Pero allá andábamos esforzándonos porque queríamos andar en el Espíritu. Entonces cuando terminábamos de un ayuno, sentíamos así como que ya andábamos casi volando. No nos tocaban, no me toques. Y alguien nos hablaba y no, yo estoy en el Espíritu. Eso eran falsas formas de creer en las Escrituras. Dice la Escritura que cuando tú hagas algo para Dios, dice, y tú ayunes para el Señor, dice, límpiate tu rostro y alégrate y que nadie sepa lo que hiciste, porque tu Padre Celestial ya lo sabe y de Él viene la recompensa, ¿no? Entonces, dice aquí, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿qué? Como es digno del Señor. La pregunta es si en esta noche tu matrimonio anda como es digno del Señor. Entonces se nos está aclarando un poco más el panorama en cuanto a andar en el Espíritu. Por eso dice, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de Dios. Andar en el Espíritu, mi hermano, es conocer y andar en la perfecta voluntad de Dios y caminar de una manera digna. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, tiene que ser del agrado de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis amigos, si un cristiano, un matrimonio está caminando de una manera digna del Señor y es totalmente agradable a Dios, entonces puede llevar mucho fruto en toda buena obra y está conociendo y creciendo en el Señor. Entonces, por lo que alguien está caminando en el Espíritu de Dios, estará produciendo frutos. ¿Están de acuerdo? Que demuestran que él o ella está caminando en el Espíritu. Un matrimonio, un esposo que trata a su esposa gentilmente, un esposo que trata a su esposa como ese vaso más frágil, es un hombre que está caminando en el Espíritu, porque conoce la voluntad de Dios. Una esposa que le da honra, que se somete a su esposo, es una esposa que está caminando en el Espíritu, porque no se deja llevar por la carne. ¿Qué dirá la carne en este aspecto? ¿Rebelarse? ¿Enojarse? ¿Sí? Para el esposo, ¿qué será? Golpear a su esposa, tratarla mal y que no se le suba. Y ahí está el marido tratando. Eso es lo que dice la carne. La diferencia entonces es que si alguien está caminando en el Espíritu de Dios, estará produciendo frutos que demuestran que él o ella está caminando en el Espíritu. ¿Cómo está tu matrimonio? Y que también está creciendo en el conocimiento de Dios. Eso significa que este matrimonio tendrá necesariamente sed de Dios, hambre de su palabra,
Matrimonios que se dedican, que tienen hambre y que caminan en el Espíritu, es aquellos que no dejan en ningún momento la palabra del Señor a un lado, que se dedican a orar, tal vez en separado, él en su lugar, ella en su lugar o en su tiempo, o tal vez juntos también, y que van a la palabra de Dios y oran de acuerdo a la palabra y la leen juntos. Este es un matrimonio que tiene sed de Dios, que está creciendo en el conocimiento de Dios, que escucha las enseñanzas de las Escrituras, que se dedica a crecer más y más. Esto es simplemente andar en el Espíritu, porque ya no está satisfaciendo los deseos de su carne. Hay un hermano que conocí que construyó su casa y él se hizo la firme decisión de hacer como un pequeño cuarto donde era como un altar para él. No altar de los que conocemos de la iglesia tradicional. Estamos hablando de un lugar donde él podía estar en reserva para el Señor. Y ahí estaba, y yo le dije, oye, ¿y este cuarto qué? Bueno, mira, está acondicionado para que mi esposa o yo o todos podamos ir a este lugar y nos encerremos y oremos juntos. No hay ruidos, no hay nada más que alfombra y unos cojines y unas Biblias ahí, y a orar. Dedicó ese lugar para el Señor porque quería crecer. Era su anhelo cada día más y más conocer de Dios. Entonces, andar en el Espíritu, puedo ver que es aquel que quiere conocer más de Dios, que estudia la palabra de Dios, que se va a las enseñanzas de las Escrituras, estudia la Biblia y como consecuencia crece más y más en Dios. Salmo 42 dice: David tuvo sed. En el Salmo 42 dice, en el versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. ¿Del Dios qué? ¿Están aquí, matrimonios, o están dormidos? Dígame, sí estamos aquí. Miren qué hermosa expresión de David, el salmista, ¿verdad? Dice: como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti. ¿Por qué clama? Porque tiene sed. Ay, hermanos, qué terrible es tener sed natural y no haber por ahí un vasito de agua, ¿verdad? Pero cuando hay la ver fresca y luego le pones hielo, oh, riquísimo, ¿no? No hay nada que pueda apagar tu sed más que el agua. ¿Quién puede apagar esa sed que tú tienes en tu corazón si no es tu Dios? Cuando clamas a Él, cuando vas a Él, entonces puedes decirle: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira mi alma por ti, Dios. Tengo hambre de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, anhelante de Él. Eso es andar en el Espíritu. ¿Quién puede decir estas palabras? ¿Quién se puede apropiar de ellas? Sino aquel que no anda en la carne, sino anda en el Espíritu. Entonces no es cuánto tiempo llevas ayunando, cuánto tiempo llevas orando ininterrumpidamente. No es cuántos servicios has ido a la iglesia y no has fallado en ninguno. Ya tienes el récord de que nunca has fallado. No, eso no es. No es que hayas leído toda la Biblia y ya vas sobre la tercera vez y leyéndola. Pues sí, ¿de qué sirve si no se pega nada en tu corazón? ¿Verdad? Y eso la gente dice: yo ya soy espiritual por eso. No, eso no es espiritual. Es aquel que anhela de Dios cada día más. Y así clamó el rey David. Tuvo hambre y sed de Dios. Por eso escribe este salmo. Y esto nos da una imagen de un siervo que ha estado caminando hacia las corrientes de las aguas, lo cual es indicativo de alguien que tiene sed, no solo por la palabra de Dios, sino también por justicia. Filipenses
Filipenses, vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Dice en el versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Quién va a pensar en esto? Aquel que anda en el Espíritu. ¿Qué pensamientos, no? ¿Qué forma de conducirse en la vida diaria? Entonces, mis queridos hermanos, aún nuestros pensamientos tienen que ser justos delante de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Por eso al final del verso 8 dice: y si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto, dígamelo fuerte, ¿qué dice? ¿En esto qué? Piensa. Y esto es pensar como Dios piensa. Todo aquello que es bueno, noble, digno de alabanza, todo aquello que es puro, todo aquello que es justo, en eso aún los espirituales deben de pensar en ello. Entonces, todo lo que yo tengo aquí adentro tiene que ir conforme a las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Todo lo que yo piense de mi esposa, todo lo que mi esposa pueda pensar de mí, tiene que ser algo digno de alabanza. Yo no puedo estar pensando en cosas injustas entonces. Y esto se une con un hombre de Dios y cualquier persona que tiene hambre de Dios, porque están devorando la palabra de Dios, que es el pan de cada día, el cual todos necesitamos para sostenernos en nuestro caminar diario con Dios. Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 8. ¿Cómo se llama el tema que estoy compartiendo? El reto ¿de qué? De andar en el Espíritu. A ver, dígalo conmigo: el reto de andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué nos ofrece entonces el Señor aquí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, cuánta paz necesitan muchos matrimonios, ¿verdad? Cuánta paz necesita un hogar que está alejado de Dios. Pero el Señor nos ofrece que si nos acercamos a Él, que si le conocemos, que si le anhelamos, que si vivimos, que si tenemos sed y vamos a Él, Él nos va a saciar y nos va a llenar de vida y de paz, como dice aquí la Escritura en Romanos. Él nos va a dar de su paz. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuché y leí una frase muy interesante que un hombre de Dios dijo, y escúchenla: una señal de estar lleno del Espíritu no es hablar en lenguas, escúchelo bien, sino controlar la que se tiene. Yo la leí y dije, me puso un knockout. Y se la voy a leer otra vez porque algunos se quedaron así como, a ver, otra vez, hermano. Este es gratis, este es fuera de ya, este es gratis. Una señal de estar lleno del Espíritu no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Ay. Yo cuando lo leí dije, no, ya no quiero leer más.
Con eso tengo. Pues sí, así es, una verdad que no nos deja hacernos para ningún lado. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vaya conmigo al libro de una vez más a Gálatas. Una vez más a Gálatas. Capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de la carne, los que son de Cristo, perdón, han crucificado, ¿han qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué tiene la carne, mi hermano? Pasiones y deseos. Y todo ello nos lleva a no cumplir el propósito de Dios en nuestro matrimonio. Por eso el llamado de Dios en esta noche es que vivamos en el Espíritu. El reto de vivir en el Espíritu, conforme a la palabra, hambre de su palabra, anhelantes de ser saciados por Dios, no según los designios de las pasiones y los deseos de esta carne. ¿Qué quiere esta carne, mi hermano? ¿Qué quiere? ¿Hacer la voluntad de Dios? No. Pero dice que los que somos de Cristo, ¿los que somos de quién? Hemos crucificado, lo da por un hecho el escritor, ¿sí o no? Que hemos crucificado la carne con todas sus pasiones y sus deseos. ¿No dice así la escritura? Pero los que son de Cristo, el 24, pero los que son de Cristo, la pregunta es: ¿eres de Cristo? ¿Eres un matrimonio que glorifica a Cristo? Dice entonces: has crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo escribe entonces una parte muy interesante aquí, y al final dice que contra tales cosas no hay ley. En el 23, contra tales cosas no hay ley. Se ha crucificado la carne con todos sus deseos y sus pasiones. Pero dice en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, conociendo el conocimiento, la voluntad perfecta de Dios. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos, caminemos, vivamos por el Espíritu. Lo mismo que vivir por el Espíritu o mantenerse en andar con el Espíritu es igual, es caminar en el Espíritu o ser controlado por el Espíritu de Dios, para no ceder nuestros cuerpos a la carne con todas sus pasiones y sus deseos, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo revela que la evidencia de un creyente es la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo y otros tantos de los frutos. Y que los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y sus deseos. Y si no lo han hecho, entonces no han crucificado la carne, sino que caminan en la carne. ¿Qué es caminar en la carne? Simplemente fuera de la voluntad de Dios, dejándose guiar por sus pasiones y por sus deseos. ¿Y saben en qué problemas nos metemos cuando somos guiados por la carne con sus pasiones y sus deseos? ¿Sí o no? Ella me grita, yo le grito. Ella me dice, yo le digo más fuerte. Ella me golpea, yo le hago otra cosa más. ¿Sí o no? Y si me dice, me corre, no me voy. Y si se pone la cosa difícil, pues yo la demando. Pues ella te puso otra demanda. Y bueno, se empieza a hacer el pleito cada vez más grande. Un matrimonio que está fuera de control. ¿Esa es la voluntad perfecta de Dios? No. Porque el que anda en la perfecta voluntad de Dios, anda en el Espíritu, sabe perdonar, sabe amar, es justo en todo lo que hace, es honesto, inclusive sus pensamientos están guiados por el Espíritu de Dios. Dígame si no necesitamos como matrimonios ser guiados y andar en el Espíritu de Dios, controlados, crucificando la carne a diario.
No se crucificó una vez y ya para siempre, no. Aquí estamos y todo esto que yo siento, que usted siente y ve, mira y lee y hace, es parte de la naturaleza caída. Por eso el escritor nos manda: crucifiquen la carne con sus deseos, vivan en el espíritu. Aquel que se acerca a Dios crece, madura, vive para Dios. Le costaba perdonar antes, le costaba ser un hombre diferente, y ahora es una persona completamente que perdona, que ama a su esposa. Mi tía Chayo, así se llamaba mi tía Chayo, ella ya falleció. Fue una cristiana que en cuanto se convirtió, pero bien convertida y sin ninguna duda. Ella oró 10 años por su marido, o sea, mi tío. No quería a mi tío nada, absolutamente, era terco. Era de Zacatecas, con eso te digo todo. Era terco, no quería nada del Señor. Y mi tía se sentaba siempre en la parte de allá arriba, y ella fiel, orando, dándole testimonio a mi tío en su vida misma. Y mi tío era bien terco, y él no quería venir a la iglesia porque se quería quedar a ver el fútbol. Él no quería venir a nada porque él prefería estar ahí encerrado en su cuarto viendo la tele. Y mi tía, vamos, y mira esto, y mira, y oraba por él, y pasó 10 años, mis hermanos. No la golpeaban, no era un mal, pues en sí, un mal marido. Cumplía su responsabilidad en casa, pero a mi tía no le era suficiente eso. Mi tía quería que su esposo fuera un hombre de Dios. Y oró, y oró, y lloró. 10 años estuvo, hasta que un día mi tío dijo: te voy a acompañar, voy a ir. ¿Qué mosca le picó? No sé. Solo sé que el Espíritu Santo fue el que hizo la obra, desde luego, ¿no? Y llegó mi tío ahí con una cara de sargento mal pagado. Todos lo conocieron, o sea, lo conocen. Por eso, así con una cara así como que ¿y estos locos qué? Y aquí, ¿hasta qué horas me siento? Párense, siéntense, levántense, esto, aquello. Ay, era un suplicio para mi tío los primeros días. Pero empezó el Señor a hacer la obra ahí en su corazón, cada vez más. Al rato ya estaba de pie mi tío solo, sonriente, porque no le sacabas una sonrisa a mi tío, ni aunque le pagaras. Y empezó a sonreír, saludaba, empezó a cambiar, empezó a andar en el espíritu, porque su carne le dictaba otra cosa. Pero conforme la carne fue muriendo en él, sus deseos, sus pasiones, todo lo que la carne quería, y él empezó a ser guiado por el Espíritu de Dios. Empezó a andar en el Espíritu. Fue un hombre que se entregó, que buscó a Dios, que se rindió completamente a Dios, y ahora es un hombre entregado a Dios. Tiene que luchar todavía a diario, ¿no? Para mantenerse en la vida espiritual. Y así son los que son de Cristo. Cada día nos tenemos que mantener en el reto de andar en el Espíritu, crucificando la carne, no siendo guiados por ella, sino caminar por el Espíritu de Dios. Y ahí no vamos a satisfacer jamás los deseos de nuestra carne. Dice entonces en el versículo, una vez más, Gálatas 5:16. Ya lo tiene. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, léalo conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ven entonces cómo está ahí patente la lucha entre la carne y el Espíritu? Y ahí está en el corazón del matrimonio, del hombre y de la mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a guiar nuestro matrimonio? ¿Nos vamos a dejar guiar por la carne o nos vamos a dejar guiar por el Espíritu? Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu, mi hermano, ahí encontraremos gozo y paz. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Cuando no estamos caminando entonces en el Espíritu de Dios, vamos a gratificar los deseos de la carne. Y esa es la gran diferencia entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne, que los frutos
las obras que producimos dan evidencia o de que estamos caminando en el Espíritu o de que estamos caminando en la carne. ¿Qué evidencias tienes tú de que estás caminando en quién? ¿En la carne o en el Espíritu? El reto para esta noche es que camines y andes en el Espíritu, que vivas conforme a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, porque vamos a ver las evidencias entonces que se producen andando en la carne o andando en el Espíritu. Así es como podemos saber si estamos o no estamos caminando en el Señor, en el Espíritu. Es por eso que Pablo escribió que pues aunque andamos en la carne, aquí hágale así, mire, la carne que trae, lo que siente, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios, capítulo 10. Así dice la Escritura en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, caminando, está hablando, no, es que no se van a volar al cielo ya, no andan, no son extraterrestres, no, son terrenales. Somos humanos y seguiremos en el caminar. Por eso dice que aunque andamos en la carne, en los deseos, en la vida diaria, pero dice, no militamos según la carne. Matrimonios llenos del Espíritu de Dios. Es lo que Dios necesita. Solamente hay dos diferencias entre caminar en la carne y andar en el Espíritu que yo quiero compartir rápidamente para resumir esto. Podemos entonces ver la evidencia de si estamos caminando en la carne o en el Espíritu de la siguiente manera. Los que tienen el Espíritu de Dios producen frutos que revelan que son hijos de Dios o que no lo son. Por sus frutos los conoceréis. ¿Están de acuerdo? Los que andan en el Espíritu ya no se someten a los deseos de la carne, ya no andan conforme a la carne. El verso 18 de Gálatas 5, ¿lo tienen conmigo? Dígalo si lo tiene conmigo. Y si no, pues lo puede ver en la pantalla también. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados, dirigidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo la ley de quién? De la carne, de los deseos. La ley es esta, que yo quiero hacer lo bueno, pero la ley que hay en mí es más fuerte en ocasiones, ¿sí o no? La carne. Y si mi espíritu dice, vamos a la iglesia a alabar al Señor, y la carne que dice, ¿por qué no te quedas otras? Quédate, total, lo ves por internet. Entonces la carne dice, me convence tan fácil, y dice, bueno, sí, vamos a quemarnos el servicio por internet. Y ahí estás. No que esté mal quedarse, pero eso es cuando es una emergencia, mis queridos matrimonios, ¿sí o no? Pero para algunos todos los días son emergencias. Ya no te hemos visto en la iglesia. No, pero estoy al tanto ahí en el internet. Hasta tú dirigiste, me dicen. Hasta vi la camisa que traías. Hasta predicó fulano y habló de esto. No se trata de eso. ¿Y la comunión dónde la dejamos? La relación entre hermanos, ¿dónde queda? ¿Sí o no? No, eso no es. Pero la ley que hay en nosotros nos dicta lo contrario a hacer la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Por eso dice aquí, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Perdón, si sois guiados por el Espíritu, el 18, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ¿qué? Dígalo fuerte, ¿de la qué? Bueno, si alguien tenía duda de que cuáles eran, las obras de la carne son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si algo faltó en la lista, dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué es? Obras de la carne.
¿Quedó claro, mis hermanos? Tan fácil, no hay para dónde hacernos. Cosas semejantes a estas, pero el 21 a la mitad dice: acerca de las cuales les amonesto, quiere decir, les exhorto, los estoy regañando, les amonesto, les doy la orden clara. Dice: como ya lo he dicho antes, que los que practican, ¿qué? Los que ¿qué? Practicar, como tú practicas deporte, lo haces diario, ¿no? No puedes ser un practicante si nomás vas una vez al mes al gimnasio y piensas que con eso vas a adelgazar. O con ver el aparato de gimnasia que compraste, ahí está, que sirve nada más para poner la toalla. Para eso sirvió. Y piensas que viéndolo te va a hacer efecto. No estás practicando. ¿Están de acuerdo? Practicar es continuo, de continuo. Por eso dice aquí claramente en el 21, a la mitad dice que los amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? Dígalo, el reino de Dios, hermanos. Qué engaño para algunos pensar que pues pueden cometer algunas cositas de esas, que al cabo, ay, Dios no es tan malo, Dios es bueno. Mira, mujer, tú no te preocupes, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vámonos, ahorita olvidémonos de Dios, o vamos a hacer esto. No hay pendiente de las cosas del Señor en el hogar. Te dejas llevar por las cosas de la carne. Y te vas a dar cuenta que al final dice porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué cosa tan horrible, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice el 22, mas el fruto del Espíritu, ahí es donde yo quiero caminar. Ahí es donde yo quiero andar. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las obras de la carne son evidentes, hermano. Así como andar en el Espíritu es evidente. Por sus frutos los conoceréis. Quiero que se ponga de pie. Tome a su esposa de la mano y hagamos una oración de compromiso, ¿le parece? Y dígale, como un compromiso de pareja, dígale: Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Quiero andar como dice tu palabra y como dice este cántico. Quiero andar como es digno de ti. Quiero conocerte más y más. Ahora entiendo que andar en el Espíritu, Señor, no es ni cuánto ayuno, ni cuánto oro, ni cuánto leo, sino cómo camino en mi vida cristiana, cómo anhelo de tu presencia, Señor. Un matrimonio que se preocupa por las cosas de Dios es un matrimonio que anda en el Espíritu. Un matrimonio que se preocupa por leer juntos o también en ocasiones en separado la palabra de Dios, es un matrimonio que está andando en el Espíritu. Y la carne va a ir crucificándose y va a ir perdiendo autoridad en nosotros y no va a tener poder para guiar nuestras vidas, porque vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque manifiestas son las obras tanto de la carne, pero también son los frutos del Espíritu evidentes. Señor, ayúdanos a caminar guardando tu palabra, anhelando de ti cada día más y más, en este reto de andar en el Espíritu, Señor. Y oportunidad bastante vamos a tener
para manifestar los frutos del Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta noche. Tal vez algún matrimonio está en pleito, está en discusión, en disensión, y eso no es bueno. Ponte a cuentas en este momento con tu esposa. Si hay algo en lo cual primeramente debas de ponerte con tu esposa, pero primeramente ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, quiero andar como es digno de ti, quiero caminar, porque hay una amonestación, que andemos en el Espíritu y no en la carne. Aquí estamos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Dios. Guía a estos matrimonios, que sobre todas las cosas guardemos tu palabra, anhelemos tu palabra, tengamos sed de ti y vengamos a tus aguas. Como el siervo busca y va y camina, no importa la distancia, no importa el esfuerzo, él quiere beber de las aguas, porque eso va a saciar su sed. Así tenemos que ser nosotros, Señor. Matrimonios en el reto de andar en el Espíritu, somos saciados por ti, Padre. Gracias por cada matrimonio, Señor. Y si hay algo con lo cual tenga que ponerse a cuentas cada pareja, que lo haga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué reto tenemos, verdad? ¿Quiere andar en la carne o quiere andar en el Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Dele un abracito a su esposa, puede hacerlo, está autorizado, para que le dé un abrazo más, un besito más si usted quiere.